Bueno, buenas tardes. Desde Ciutadans queremos hacer una valoración del Consell de Govern en relación a las medidas adoptadas y las decisiones tomadas en esta reunión. Aparte de constatar una vez más la parálisis absoluta de este Gobierno respecto al tema económico, nos gustaría que este Gobierno se pusiera de una vez por todas a intentar legislar o intentar tomar medidas que consiguiesen proponer medidas para sacar a Cataluña de la crisis y dar una esperanza y una alternativa a los millones de ciudadanos que carecen de empleo, centenares de miles de ciudadanos que carecen de empleo en nuestra comunidad, pues vemos que una vez más siguen en su postura diletante, esta de que día pasa, any empeny, utilizando debates interesantes, pero probablemente no nucleares, en temas que probablemente no afecten de forma directa a la principal problemática de los ciudadanos. Bueno, pero como lo importante en Cataluña siempre deja un segundo paso, da un paso atrás frente al accesorio, pues nuestro gobierno, el gobierno de los mejores, pues sigue en su senda, digamos, tranquila y poco activa. Bueno, respecto a la modificación de la ley de cultos. Bueno, la Generalitat de Cataluña exime a los ayuntamientos de reservar suelo para centros de culto. ¿Qué es esta modificación? Es un eufemismo. Convergencia tiene tendencia a utilizar el eufemismo como arma de destrucción masiva de la inteligencia, y esta es una de ellas. ¿Cómo combatir de una forma tangencial o cómo intentar bloquear el ascenso de formaciones políticas de corte xenófobo y antiislámico? Pues utilizamos una ley, un eufemismo. Un gobierno que permanentemente está con el raca-raca de conseguir más competencias respecto al gobierno de España decide que sobre este tema traspasa, externaliza la responsabilidad de la construcción de nuevos centros de culto a los ayuntamientos. Curioso, curioso en un gobierno que quiere poseer el conjunto de competencias de nuestro Estado, que en aquellas que tiene, pues decida externalizarlas. No es curioso, es una forma de sacarse la pelota de encima, de traspasar la patata caliente a los ayuntamientos y que sean los ayuntamientos la primera línea, la primera trinchera frente a una forma de entender la inmigración que determinadas formaciones políticas han puesto encima de la mesa, adoptando algunas medidas que tienen pues, un buen recorrido social, aunque vulneren principios básicos, como por ejemplo son el derecho constitucional a la libertad religiosa. ¿Y por qué parece que lo vulnera? Pues porque incorpora algunos elementos, vamos a denominar naif. Por ejemplo, que los centros de culto mantengan las características arquitectónicas de la zona. Hombre, yo supongo que Convergencia es consciente que los minaretes no han sido tradicionalmente, bueno, lo fueron probablemente hasta el año 1200 o quizás un poquito menos, un paisaje habitual en las tierras catalanas. En la Cataluña Vella menos, en la Cataluña Nova, pues algún tiempo más estuvieron, hasta en la propia paeria de Lleida. ¿Verdad? Que para ella anduvo un minarete erecto bastante tiempo. Bueno, pues, ¿cómo podemos evitar construir nuevas mezquitas? Porque este es el verdadero corazón del tema. ¿Cómo evitamos y prohibimos la construcción de nuevas mezquitas? Incorporando el eufemismo como forma de destrucción del intelecto masiva, o la forma de engañar a los ciudadanos, que respeten las características arquitectónicas del entorno. Obviamente, los minaretes, pues hombre, no parecen como ni las construcciones islámicas, han abandonado, o hacía mucho tiempo que no permanecen dentro de nuestra tradición arquitectónica. No voy a decir que en serio, porque esto realmente tiene un punto de seriedad importante, pero si realmente nosotros denunciamos esta, no la modificación, sino cuál es la intencionalidad, que es eximirse de responsabilidad a la hora de la Generalitat respecto a esta obligación de los ayuntamientos a cumplir un precepto constitucional, que es dotar de suelo para la construcción de centros de culto. Porque repetimos, el culto es un derecho constitucional. Y si alguien tiene algún problema con determinados cultos, lo que tiene que hacer es ser valiente y adoptar el discurso que adoptan algunos. Seguramente da réditos, quiero decir que tampoco perderán muchos votos si lo hacen,
pero con valentía, no mediante eufemismos. El segundo, la segunda gran aportación del Gobierno de la Generalitat a nuestra comunidad hoy. La modificación de la ley que regula las fundaciones. Fenomenal. Evitaremos que, por ejemplo, la fundación del señor Lluís Llach se vaya a Madrid. Es estupendo. Hombre, hubiera sido bueno que lo hubieran hecho más rápido, seguramente. Es decir, es cierto que el coste para la creación de la fundación en Cataluña pues es prácticamente el doble que en otras comunidades. Y es cierto que algunas fundaciones pues han ido a hacer su domicilio fiscal en la capital de España y en otras ciudades. Bueno, pues creemos que llega tarde, pero tampoco seremos especialmente críticos con ella. Y después, pues yendo al rovell de l'ou de las intervenciones del señor Homs de hoy. Hoy había un artículo muy interesante en un diario que hablaba de cómo en Cataluña se había impuesto la neolengua. Hace ya muchos años nosotros, de hecho, hemos insistido muchas veces que Cataluña vive sumida en una nueva neolengua, ¿no? El portavoz de este gobierno no es el portavoz de un gobierno, sino que es un portavoz del Ministerio de la Verdad. Y como todos sabéis, en el libro de Orwell, 1984, el Ministerio de la Verdad era el Ministerio de la Propaganda y de la Manipulación. Ese es el portavoz de este gobierno, un portavoz que hace propaganda y manipulación de la verdad. Y lo hace con total impunidad, no tiene ningún problema en decir que lo blanco es negro, que la verdad es mentira. De igual modo que el Ministerio de la Verdad era el Ministerio de la Propaganda, el Ministerio del Amor era el Ministerio de la Guerra, ¿verdad? Entonces, el señor Homs hoy ha vuelto a insistir en la posición del Gobierno de la Generalitat respecto a la interlocutoria. ¿Qué es una interlocutoria? Es decir, aquí hay poco que debatir, ¿eh? Es una interlocutoria que exige la Generalitat de Cataluña que cumpla algo tan sencillo como las sentencias del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para ajustar el modelo lingüístico a la Constitución. Hombre, yo que he estado viendo la intervención anterior del portavoz de Solidaritat, yo creo que está bien que no solo nosotros digamos la verdad en el Parlamento de Cataluña y en los medios de comunicación en Cataluña, no seamos los únicos que siguen defendiendo la verdad de lo que significa esta sentencia frente al conjunto de ciudadanos. Porque no tengo más que suscribir prácticamente las palabras que han descrito, cuál es la realidad de las sentencias y que a ustedes les ha expuesto el señor López Tena. Ni esta sentencia divide a los alumnos por cuestiones de lengua, ni esta sentencia es un ataque al catalán, ni esta sentencia es nada de lo que los diferentes portavoces del Gobierno de la Generalitat, los partidos nacionalistas y el Partido de los Socialistas de Cataluña, que no sé exactamente muy bien dónde ponerlo, han estado defendiendo en los últimos días, en los últimos meses y en los últimos años. Porque las sentencias y la interlocutoria, que sí lo exige, lo único que dicen es que el castellano tiene que ser reintroducido como lengua vehicular, como también lengua vehicular en la educación en Cataluña. Simplemente. Y aquí se acabó el debate. Es que el debate se ha terminado. El debate político, quiero decir, ¿eh? El debate social, evidentemente, tendrá un recorrido, pero el debate político se ha terminado. Se acabó la negociación política, se acabó el mercadeo político, y más allá de las resoluciones que adopte este Parlamento, más allá de las resoluciones que adopte el Congreso de los Diputados, por encima del mercadeo y de la negociación política, de intercambio de cromos político, está la Constitución española, es decir, la garantía del respeto de los derechos civiles del conjunto de ciudadanos de España y, por lo tanto, del conjunto de ciudadanos de Cataluña. Esa es la única verdad. Y si alguien cree que no es cierto, que lo refute. Pero lo refute con argumentos ciertos y no con ensoñaciones, o no con propaganda, o no con manipulación. La propaganda y la manipulación se han convertido en el instrumento de intoxicación masiva que este gobierno, sus adláteres, sus cómplices, están inoculando en el conjunto de la sociedad y del debate sobre un tema tan importante para el futuro educativo de nuestra comunidad como el debate lingüístico. Porque como en el libro de 1984, que les comentaba, en Cataluña la neolengua
Lleva mucho tiempo engañándonos. Entonces, en Cataluña, el fracaso es un éxito. Un modelo que tiene un 35% de fracaso escolar resulta que es un modelo de éxito. Yo no hablo sociológicamente, hablo pedagógicamente, ¿eh? Porque sociológicamente tampoco. Pero voy a centrarme en la pedagogía y en la formación. Un modelo que tiene el 35% de fracaso escolar no es un modelo de éxito. Eso es mentira. Es un modelo que es un fracaso. Obviamente, no exclusivamente vinculado al tema lingüístico. Seguramente lo podemos vincular a una falta de inversión pública en este modelo educativo, una falta de atención por parte de los representantes públicos de lo que significa la educación, por unas modificaciones legislativas a partir de la LOCSE que han hundido valores principales en nuestro modelo, como el de la autoridad, el del esfuerzo, el del sacrificio. Una serie de medidas políticas que han llevado al modelo educativo español y catalán al más absoluto fracaso. Y así lo indican los diferentes estudios e informes, como el de PISA y algunos de la Fundación Bofill, todos aquellos que analizan el fenómeno educativo desde un prisma formativo y no político. Atacar al catalán no puede ser defenderlo. Es decir, la sentencia no ataca al catalán, defiende el bilingüismo en la escuela. En ningún momento se ataca al catalán como lengua vehicular ni lo que significa. En Cataluña, a segregar se le llama unir, porque se segrega a los alumnos por cuestiones de idioma, porque hay unos alumnos en Cataluña que son los castellanoparlantes que son separados de su lengua materna en la educación. Nada menos que al 55, al 60% de los ciudadanos de los alumnos catalanes se les separa voluntariamente de su lengua materna en la educación. Porque el modelo lingüístico catalán es un grandísimo experimento sociológico y de ingeniería social, que lleva 30 años en marcha, ante el silencio, la pasividad y la complicidad de aquellos partidos que tenían que haber velado, primero, por el respeto a los derechos civiles del conjunto de ciudadanos y el segundo, por el futuro educativo de nuestra comunidad. Algunos le llaman conjunción lingüística excluir el castellano de nuestro modelo educativo. Hombre, hasta este año que se eliminó la sexta hora, solo en las escuelas públicas, obviamente, en esta voluntad destructiva del modelo de educación pública por parte de los partidos conservadores catalanes, en Cataluña se hacían 25 horas de clases en catalán, 3 en inglés y 2 en castellano. Esa es la realidad. Y a eso le llaman conjunción lingüística. Y tienen la cara dura de venir aquí, o allí, o allá, o acullá, y decir que eso es conjunción lingüística. Bueno, señores, tenemos un concepto muy diferente de lo que es la conjunción lingüística y de lo que es el respeto por tener 2 idiomas oficiales y 2 idiomas vehiculares en la educación. Y a ver si se enteran de una vez. La sentencia dice que el castellano tiene que ser también lengua vehicular y docente en la escuela. Y esto no es opinativo, esto es un derecho civil de los ciudadanos catalanes. Punto. No hay nada que debatir jurídicamente. Entonces, el corolario de esta neolengua es el eslogan de las diferentes iniciativas, movilizaciones que hubo ayer en las calles, en las plazas y en algunas puertas de nuestra comunidad, que era el eslogan, quiero decir, per un país de tots, escola en català. Muy bien. Para un país de todos, la escuela en catalán solo. Eso es convivencia lingüística. Eso es respeto lingüístico. Eso es voluntad de no confrontar lingüísticamente. O eso es un experimento pedagógico rechazado por muchos en los años 80. Pues es eso, un experimento sociológico utilizado por el nacionalismo para identificar un idioma con una patria y una nación, excluyendo el idioma mayoritario, el idioma materno mayoritario de los ciudadanos de Cataluña, que es el castellano. Esa es la realidad. Y entonces, si queremos realmente un país para los ciudadanos, comunidad de todos, los idiomas vehiculares de esta escuela de todos tienen que ser los idiomas que hablan los ciudadanos de Cataluña y aquellos que son oficiales. Som escola, sí.
pero de todos, y al servicio de todos, y respetando a todos. Es un principio básico en la convivencia democrática, que es el respeto a los derechos de todos. Y la razón no entiende de número, ni de 1, ni de 2, ni de 3, ni de 500, ni de 50.000, ni siquiera de 1.000.000. Entiende de ley. Y en una democracia, no en un régimen, porque los regímenes ya sabemos lo que hacen, imponer durante 40 años la educación monolingüe en castellano en Cataluña. En una democracia, los sujetos de derecho son los ciudadanos, no el señor Homs, obviamente, ni el señor Mas, ni la señora Rigau, ni el señor Puigcercós, ni el señor Montilla, el que lleva a sus hijos a una escuela que hace 1 hora de catalana a la semana, ni de nadie. Son del conjunto. Y los derechos se respetan. Y por fin esta sentencia los va a hacer respetar. Quedan 49 días hoy para el cumplimiento de esa sentencia. Hoy hemos visto cómo ha habido 2 iniciativas, la del Congreso de los Diputados, que seguramente se aprobará esta tarde, y la del Frente Común, esta de los portavoces aquí en la mesa del Parlamento. Realmente, yo, leyendo con detenimiento, no voy a decir con fruición, porque tampoco, pero sí con detenimiento las mociones, hombre, yo prácticamente podríamos suscribir casi todo, si no entendiésemos el espíritu que las anima, aquello que mueve realmente a su aprobación. La declaración trampa esta que han aprobado a instancia del PSC, aceptada por CiU y apoyada por Iniciativa y Esquerra, los puntos casi nosotros podríamos suscribirlos. El Parlament acorda mantenir la immersió lingüística en el sistema educativo del nostre país, un model d'èxit, el éxito, repito, que lo ponemos entre comillas, y de cohesión social reconocido internacionalmente y con un amplísimo consenso político y social. De manera que la lengua catalana sea la lengua vehicular de la enseñanza. Bueno, eso la sentencia lo permite, seguirá siendo una de las lenguas vehiculares en la enseñanza. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a mantener la lengua catalana como lengua vehicular de la enseñanza. Perfecto, fenomenal. Nosotros también instamos, Ciudadanos insta al Gobierno de la Generalitat a que mantenga el catalán como lengua vehicular de la educación en Cataluña, pero que incorpore lo que dice la sentencia, también el castellano como lengua vehicular. Tercer punto. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a defender a los docentes y a los centros educativos en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de las leyes. Aquí es donde, en un punto, no podemos estar de acuerdo, porque los docentes tienen derechos, sí, derecho a cumplir la ley y a hacer su trabajo, punto. Los derechos son de los ciudadanos, los docentes también como ciudadanos, pero los docentes tienen los derechos laborales que les corresponden, ninguno más. Los derechos son de los padres y de los alumnos, y de ellos como ciudadanos, no como profesores. Los derechos son de los ciudadanos, y los docentes tienen que acatar y hacer cumplir la ley. Ese es su trabajo, y por eso les pagamos la nómina, como nosotros nos pagan la nuestra. No puede defender lo que a ellos les parece. Ellos cumplen lo que dictaminan los gobiernos y en este caso los juzgados, desgraciadamente. Y el cumplimiento de la ley significa cumplir la ley. Y la máxima ley que existe en España y en Cataluña es la Constitución española, no la LEC. Hay una jerarquía de leyes. Supongo que eso el señor Homs lo conoce. Pero claro, como está en papel de portavoz del Ministerio de Propaganda y Manipulación, pues dice que hay que cumplir la ley. La LEC, sí, claro, la LEC sí, pero primero la Constitución, las sentencias judiciales, esa es su obligación. Y después el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a recorrer delante de los tribunales competentes las decisiones judiciales que puedan malmeter el modelo lingüístico de las escuelas catalanas, recogidos en la Ley de Educación de Cataluña. Ese es el punto que no apoyamos. El Parlamento de Cataluña lo que tiene que hacer es cumplir y hacer cumplir las leyes. Lo que pasa es que se han acostumbrado a no cumplirlas y eso, claro, genera un problema muy importante, un problema ontológico. Cuando uno no cumple generalmente la ley, se acaba creyendo que la cumple y no es cierto. Cuando uno las incumple, las incumple. Las incumple, respétese. Un dato. Para finalizar este debate, pues repito, el debate está finalizado. Todo lo demás es griterío interesado. Este es un modelo de éxito. Es exitoso, muy exitoso, tremendamente exitoso. Es tan exitoso que os recordaba, teníamos un 35% de fracaso escolar, pero hoy apareció un informe que dice que el fracaso escolar en los alumnos castellanoparlantes es el doble que el fracaso escolar en los alumnos catalanoparlantes. Esa es la realidad. Pero como nosotros no estamos en el Ministerio de la Verdad, no diremos que es exclusivamente derivado de un problema lingüístico. Seguramente condiciones socioeconómicas, pero también lingüísticas. Por lo tanto, ese modelo de éxito, cuando hablan de la inmersión, recordemos que la inmersión solo la sufren los ciudadanos castellanoparlantes o de otras lenguas
porque los ciudadanos catalanoparlantes no la sufren, se educan en la suya. Y nosotros nos felicitamos por ello, porque también es nuestra. Lo que nos gustaría es que la inmersión lingüística obligatoria, esa inmersión sin cámara hiperbárica que quieren someter algunos a los hijos de los demás, mientras a los suyos los llevan a tumbarse en la playa, que quiera inmersionar a alguien sin cámara hiperbárica que lo haga con sus hijos, no con los de los demás. Y los experimentos con los suyos, no con los del conjunto de ciudadanos. Y los experimentos de eliminar la sexta hora también en los colegios donde ellos llevan a sus hijos, no solo donde los llevan la mayoría de ciudadanos de Cataluña. Eso sería lo lógico y lo decente. Nosotros proponemos, y la ley nos da la razón, y la mayoría de ciudadanos cuando se les pregunta, así lo dicen y así lo prefieren. Creemos en una educación pública de calidad como garantía para el mejor futuro de nuestros hijos. Queremos una escuela que cumpla su función de ser un garante de la igualdad de oportunidades ante un mundo cada vez más complicado, un mundo global. Y eso, necesita de que adoptemos los idiomas como instrumentos de formación y no como instrumentos de adoctrinamiento o de experimentación sociológica. Por ello nosotros queremos lo que quieren los que llevan a sus hijos a las mejores escuelas. Queremos modelo trilingüe que garantice la educación en castellano, en catalán y en inglés. En los dos primeros por respeto a los derechos y en el tercero por respeto a su futuro, que requiere de tener los instrumentos suficientes para enfrentarse a él con suficiencia. Otro tema, el tema de negociación de presupuestos. Para Ciutadans, bueno, nosotros no creo que nos inviten en la mesa a negociar porque como nosotros no vamos a intercambiar alguna de las sillas de la mesa para llegar a acuerdos, pues es probable que no nos llamen. No nos han llamado, no creo que nos llamen. Tampoco los esperamos, sinceramente. Pero bueno, como posicionamiento político diremos que nuestras líneas rojas, este palabrejo, esta construcción que se ha ido imponiendo en el discurso político, nuestras líneas rojas para negociar los presupuestos han sido y serán la defensa de la sanidad, de la educación y los servicios sociales públicos, recuperando los niveles de inversión rebajados en este ejercicio, trabajar por la reactivación económica de verdad, de una vez por todas. Vamos a llegar prácticamente al año de parálisis legislativa de este Gobierno. La famosa ley Omnibus probablemente será aprobada en los próximos meses, pero habrá pasado prácticamente un año desde el inicio de la legislatura. Prácticamente un año de parálisis legislativa para resolver los problemas económicos de los ciudadanos de Cataluña y de las empresas de nuestra comunidad. Y el tercer punto, la línea roja que nosotros no permitiremos que nadie traspase, es el cumplimiento de las leyes, de la ley, de las sentencias judiciales, del acatar la legalidad. Sabemos que el Partido Popular ha eliminado este tercer punto como una condición de negociación. Lo han dicho por activa y por pasiva. Lo hicieron y lo volverán a hacer. Lo hicieron este año, lo harán para el ejercicio próximo y lo hicieron en el 98. Siempre sacrificarán los derechos del conjunto de ciudadanos ante sus necesidades e intereses políticos. Lo hicieron, lo han hecho, lo harán. Ciutadans no. Y seguramente por eso no nos invitarán en la mesa de negociación. Nuestra condición para negociar los presupuestos es cumplir las sentencias. Por eso nuestra actividad legislativa, una parte de ella, se fundamentará en ajustar la LEC, la Ley de Consumo y demás leyes ilegales e inconstitucionales a la legalidad vigente. El último punto que trataremos hoy. Bueno, una anécdota. El Museu de Vallromanes denuncia que molts rectors reben pressions per fer les misses en castellà. Molts rectors reben presiones de los feligresos por hacer las misas en castellano. Muchos rectores reciben presiones de los feligreses por recibir las misas en castellano. Yo no sabía que aparte de ser pastores de almas, son pastores de lenguas. Yo les recomiendo que se dediquen a pastorear almas, que cada vez tienen menos, y a respetar a sus feligreses, que en definitiva la palabra de Dios no entiende idiomas. El señor Puig y la Fiscalía y la Audiencia Nacional y la quema de banderas.
Hombre, sabemos que la Fiscalía ha pedido, la Fiscalía de Audiencia Nacional ha pedido información al señor Puig acerca de lo sucedido en una de las tradiciones de nuestra diada el pasado día 11 de septiembre con la quema de banderas españolas, bandera francesa, creo recordar, y fotos del jefe del Estado. Hombre, yo no sé si les pasaría información. Hombre, hubiera sido interesante que hubiera dado órdenes a los Mossos de Escuadra para que identificasen a los autores de estos delitos. Hubiera sido todavía mejor que los hubiera evitado. Sospechosa ver la ausencia de fuerzas del orden público en manifestaciones que generalmente acaban con un pequeño aquelarre purificador. No sé si en este caso quemar banderas españolas purifica, supongo que purifica las almas de los independentistas, pero hubiera sido bueno que el señor Felip Puig, a sabiendas, porque es una tradición de que esto sucede, lo intentase evitar. Hubiera sido bueno también que los organizadores lo hubieran evitado, pero ya que ni los organizadores lo hacen, el señor Felip Puig se tenía que haber evitado la comisión de un delito. Y sobre todo tenía que haber evitado y después identificado a los autores. Y yo creo que los principales interesados de esto son los colectivos independentistas que organizan estos actos. Porque en definitiva lo que hacen es acabar transmitiendo y proyectando una imagen de violencia icónica que no creo que les ayude excesivamente. Pero después está el cumplimiento de la ley. Y el señor Felip Puig, aunque claro, nos extrañaría mucho que el señor Felip Puig, que creo que estuvo por allí merodeando, pues obligase a los Mossos a evitar la comisión de un delito. Creemos que la actitud pasiva de Felip Puig, ¿no?, de las fuerzas del orden, nosotros siempre diferenciamos entre la acción de la policía y aquellos que organizan el operativo, que dan las directrices y ordenan las actuaciones. El señor Felip Puig tenía que haber preparado un operativo para evitar la comisión de un delito, no lo hizo. Y después no hizo su trabajo, que es obligar a la identificación de aquellos que lo cometieron. Por lo tanto, entendemos que la Fiscalía haga su trabajo, pero estamos convencidos que el señor Puig poco tendrá que decirles. Y poco tendrá que decirles simplemente porque no quiso saberlo. Y eso es una responsabilidad política del señor Felip Puig. Lo que pasa es que el señor Felip Puig ya sabemos que un conseller de Interior que tunea su matrícula y que vulnera la ley y que incita a los ciudadanos a vulnerarla, pues hombre, en algunas coyunturas políticas, ideológicas, probablemente abandone su responsabilidad para convertirse en uno más de los manifestantes. Eso ya lo vivimos con el señor Saura. Poco les diferencia el ángulo ideológico, pero no su responsabilidad a la hora de ejercer su función. Con esto damos por finalizada la rueda de prensa, este faristol de hoy. Si tenéis alguna pregunta, intentaré responderla rápidamente para evitar que los compañeros de Esquerra se impacienten. Jo voldria saber si vostè està a favor dels minarets o no. Yo soy una persona defensora de la legalidad y del respeto por la legalidad. Y en este país el derecho a la libertad religiosa es un derecho constitucionalmente aceptado. Y lo que yo creo es que la ley actual podría ser modificada, pero que yo creo que es necesario tener en cuenta los planes urbanísticos, los espacios dedicados a centros de culto, no los minaretes evangélicos. Es relevante. Es que si no entramos en otro tipo de debate, y a mí el eufemismo generalmente no me gusta. Aquellos que crean que tienen un problema de porcentaje de inmigración islámica en sus poblaciones, pues igual tienen que acometer otro tipo de problemas, otro tipo de soluciones. Pero no evitar los centros de culto, porque si no, habrá centros de culto ilegales, que son aquellos que molestan a los ciudadanos, y se acabarán generando elementos de conflicto entre ciudadanos. Y entonces, que nosotros que hemos sido proactivamente defensores de, por ejemplo, que el Parlamento de Cataluña y que el Congreso de los Diputados limitara el uso del burka y del niqab en las calles y en los espacios públicos de nuestras ciudades. Lo hemos dicho con absoluta normalidad y no hemos hablado de otro tipo de prendas. Hemos hablado de dos prendas que significan a la mujer como un objeto de sumisión en una religión que en algunos aspectos, en algunas interpretaciones, las más rigoristas, así lo hacen. Y no hemos tenido ningún problema, no hemos utilizado ningún eufemismo. Y si consideramos que las mezquitas no tienen que estar en nuestras ciudades, pues que alguien lo diga con absoluta claridad. Pero hacer leyes prácticamente ad hoc ante una realidad es una forma de engañar a los ciudadanos. Yo creo que hay que ser respetuosos con la ley. Y la ley, repito, en nuestro país actualmente garantiza la libertad religiosa y de culto.
Lo que es cierto es que en estas mezquitas lo que tenemos que evitar, y eso sí que es responsabilidad de la Administración, es que se conviertan en centros de adoctrinamiento, en centros de planificación. Cuando tenemos datos, por ejemplo, del CNI, donde dice que el 25% de las mezquitas en Cataluña están en manos de los salafistas, pues tenemos un serio problema. Pero no es un problema del edificio, ¿eh? Es un problema de las actividades que se desarrollan en el interior. Y de que las personas que están aquí, que están adoctrinando y están utilizando recursos y la presencia de ciudadanos musulmanes en estos centros para hacer política o hacer acciones o actividades que puedan alterar el orden público, pues lo que tienen que hacer las fuerzas de seguridad es evitar que vengan aquí manes salafistas a controlar las comunidades islámicas en nuestra comunidad. Eso sí que lo puede hacer, es más, lo debe hacer la Administración. Si em permet un comentari, vostè abans criticava l'ús d'eufemismes en política. Jo li he preguntat si estava a favor dels minarets, sí o no. És a dir, la resposta podia ser molt breu. Pues te lo contesto rápido, hombre, es que Porta 3 minuts. No, bueno, pues a favor de los minaretes o en contra de los minaretes, yo soy una persona laica, absolutamente. A quien le gusten los minaretes, que los construya donde corresponde. Yo no puedo estar a favor de los minaretes como no estoy a favor de las torres de los campanarios. No sé, oiga, fenomenal. Jo he entès que Ciutadans estava a favor dels minarets, és a dir... No, eso es una lectura que usted puede hacer de una forma absolutamente legítima, pero no es lo que yo he dicho. Yo estoy a favor de que las diferentes confesiones religiosas de nuestra comunidad tengan la oportunidad de disponer de centros de culto, de centros de culto. Yo he dicho que estamos en contra de los minaretes. No, al contrari. No, a favor, estoy a favor, Vamos a intentaré explicar sin eufemismo. Los centros de culto, estoy a favor de que las confesiones religiosas puedan tener centros de culto, y si las confesiones religiosas y el Islam y el mundo musulmán tienen sus mezquitas, tienen un minarete para llamar a la oración a los miembros de su confesión, y es una forma arquitectónica tradicional, pues evidentemente que tienen que tener minaretes. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? En Madrid hay una grandísima mezquita con unos minaretes enormes y creo que no hay ningún problema. Si alguno quiere hacer una lectura de eso, de otro tipo, es muy legítimo, pero quizás no sea un eufemismo, es otra cosa. ¿Y tú qué? Yo, sinceramente, vincular a todo el Islam con los atentados del 11S, a mí, sinceramente, o el 11M, me parece... No, ahí no diria jo que legítimo. No, però surt a la sentència, no estem... Jo crec que no vincula una cosa a l'altra. Claro, evidentemente. Y lo dejaron... Minaret sí, inmersión no. Minaret sí, inmersión no. Ese es el titular que quieres tener. No tengo ningún problema en que lo incorpores. Absolutamente ninguno. Eso a lo mejor incendia un poco más la sociedad, pero no tengo ningún inconveniente en asumir el riesgo. Libertad de culto sí, libertad educativa también. Y libertad lingüística también. La libertad es un principio en una democracia. Aquellos que entienden que una sociedad tiene que ser una, grande i libre, o una, gran i lliure, o una cultura, una llengua i un país, aquests, sense cap tipus de dubte, no estaran mai a Ciutadans. Mai. I jo els aromes de Montserrat m'agraden molt com a beguda alcohòlica, però no com una forma d'identificació nacional. Si algú la sent així, és el seu problema. No aniré mai a Montserrat a que em beneixin. Tampoco iré mai a una mezquita, no sé qué me daría en una mezquita, pero tampoco iré a una iglesia que me bendigan, ni llevaré una bandera, ni un estandarte de una comunidad religiosa, con todo mi respeto. Ni haré una misa católica en una festividad de las administraciones públicas, como se hizo este año, supongo que te acordarás perfectamente, al inicio de la legislatura. Una pregunta, quizá la última. Los recortes sanitarios que está llevando a cabo el gobierno catalán están sintiéndose ahora mismo sobre el terreno de los ciudadanos. Los sindicatos, por ejemplo, del Hospital de Bellvitge denuncian que se ha visto afectado el protocolo de ictus y también el de traumatología, con el descenso del 50% del funcionamiento de este servicio. ¿Qué opinión le merece esto? Pues aquello que venimos denunciando. Yo quiero recordar que Ciudadanos fue la primera fuerza política que en el Parlamento de Cataluña presentó una moción para garantizar la calidad asistencial en el sistema de salud público. Una moción que fue votada mayoritariamente por unánimemente por el conjunto de fuerzas y que ha sido vulnerada en la aprobación de los presupuestos. Es decir, nadie en su sano juicio político puede entender que los recortes aplicados
a nuestro sistema de salud no afectasen a la calidad asistencial. Estamos viendo últimamente ocupaciones de CAPs, despidos de enfermeras, despidos de médicos, no renovación de las plazas por jubilación de nuestros profesionales, cierre de plantas, cierre de unidades. Es el corolario natural de unos recortes extremadamente severos en el sistema de salud. Yo lo que lamento como responsable político es que esta situación esté siendo, digamos, ocultada por la cortina de humo que se ha generado en torno, en este caso, a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y siento decirlo así, porque no es que seamos parte activa, pero somos parte activa en la defensa de este punto. Pero estamos viendo que mientras hay comunidades que salen a la calle para defender la sanidad pública y la educación pública respecto a los recortes, aquí algunos salen, digo algunos, para defender un modelo de inversión que es ilegal. Mientras que después de recibir un 10% de recorte en la inversión, un 10% de recursos menos para los gastos corrientes de luz, agua, gas de los centros, ¿verdad? Con un incremento de 21.000 alumnos en la educación y una congelación de las plantillas cuando una disminución porcentual, ¿verdad? Cuando seguimos con miles de alumnos en barracones y se ha reducido el presupuesto para las nuevas construcciones, mientras se abandonan iniciativas pedagógicas como el 1×1, fundamentales para la adaptación de nuestro modelo educativo al futuro formativo. Mientras pasa eso, mientras cierran CAPs, mientras se despiden, ahí sí, a enfermeras y médicos, mientras se reduce un 10% del presupuesto en salud, mientras se altera la calidad asistencial, mientras hay pruebas diagnósticas que no se realizan e intervenciones que se dilatan en el tiempo, pruebas diagnósticas que ponen en peligro la vida de muchos ciudadanos, su retraso. Mientras eso pasa, hay comunidades que salen a la calle a exigir que eso no suceda y aquí, hoy en día, a día de hoy, el debate está siendo ocultado por un debate que intencionadamente agita un gobierno que en vez de cumplir con las leyes, lo que sigue haciendo es recortando los derechos sociales, asistenciales, que utilizó el mes de agosto para paralizar el PIRME en un ejemplo de indignidad política sin parangón, sin paralelo en las democracias europeas, y aquí no pasa nada. Bueno, sí que pasa. Por eso yo decía, cuando estaba proponiendo cuáles eran las líneas rojas de Ciudadanos para poder pactar unos presupuestos, he hecho hincapié en las dos primeras, especialmente en la primera, en la recuperación de los niveles de inversión en salud y en educación y en bienestar social. Se puede hacer si recortamos en aquello que es accesorio. Se puede hacer si recortamos las administraciones públicas. Se puede hacer si dejamos de destinar tanto dinero a la construcción nacional. Se puede hacer si dejamos de destinar tanto dinero a un sistema catalán de comunicación. Se puede hacer. Es más, se debe de hacer. Porque a la mayoría de los ciudadanos de Cataluña les importa tener una buena educación, una buena sanidad y unos buenos servicios sociales. Esos son los problemas de los ciudadanos. Solo quiero recordar una cosa. El nivel de prioridades de los ciudadanos es radicalmente diferente al nivel de prioridades del presidente Artur Mas, que en el día de la diada no dedicó ni un minuto a hablar de los temas que importan a los ciudadanos, ni uno. Se dedicó a hablar de los que le importan a él. Y él es el presidente del conjunto de ciudadanos, pero no defiende los intereses del conjunto de ciudadanos, de algunos, generalmente como los que defendía hoy el señor Homs, de aquellos que más tienen. Y por eso eliminaron el impuesto de sucesiones de los que más tienen, y por eso se hacen los remolones en la reintroducción del impuesto de patrimonio, de los que más tienen, no de las clases medias. Y por eso son refractarios a ninguna medida que signifique que los que más tienen paguen más. Ese es este gobierno. Todo lo demás, como decía aquel, humo de pajas. ¿Alguna pregunta más? Gracias.